Cuando entré en trabajo de parto, mis padres se negaron rotundamente a llevarme al hospital. Estamos ocupados con la fiesta de compromiso de tu hermano. Resuélvelo, me dijeron. Así que, di a luz por mí misma. 3 meses después, mi mamá me llamó, desesperada. ¿Por qué el banco congeló nuestra cuenta? No pude evitar sonreír mientras respondía, pregunta a tu hijo favorito. Siempre me he preguntado si realmente pertenecía a mi familia. Tal vez solo era la pieza extra en un rompecabezas que ya estaba terminado. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero siempre lo sentí. Mi hermano menor, Daniel, era su orgullo y alegría. Todo lo que él hacía era un gran acontecimiento, y cualquier cosa que quisiera, se priorizaba. En cuanto a mí, aprendí desde pequeña que mis necesidades no importaban tanto, pero nada me preparó para lo que pasó cuando entré en trabajo de parto. Déjenme retroceder. A los 21 años, descubrí que estaba embarazada. No fue planeado, y cuando el padre se fue, me quedé sola para resolverlo. Estaba asustada, pero decidida. Pensé que tal vez esto haría que mis padres finalmente me notaran, que se dieran cuenta de que yo también importaba. Qué ingenua era. Casi al mismo tiempo, Daniel se comprometió. Mis padres estaban encantados. Le organizaron una gran fiesta de compromiso, de esas elegantes en un country club, con comida cara, música en vivo y decoraciones personalizadas. Mientras tanto, yo estaba en segundo plano, prácticamente invisible. El día de su fiesta, comencé a sentirme rara. Al principio, pensé que solo era incomodidad, pero luego el dolor vino de golpe y de forma intensa. Se rompió mi fuente justo en medio de la sala. Estaba aterrada. Tomé mi teléfono y llamé a mi mamá, que estaba ocupada en la fiesta arreglando todo. Mamá, está pasando. Necesito ir al hospital. Hizo una pausa y, con el tono más indiferente, respondió, estamos muy ocupados ahorita. No lo puedes manejar. Mi corazón se hundió. Mamá, por favor. Me cortó. No puedo lidiar con esto ahorita. Pide un Uber o algo. Hablamos después. Y colgó. Me quedé ahí, sosteniendo mi teléfono, sintiendo como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. No iban a venir. No iban a ayudarme. Nunca me había sentido tan sola. Di a luz sola. Las contracciones eran insoportables, pero no tenía otra opción. De alguna manera, logré pedir un Uber, agarrándome la barriga y tratando de no gritar mientras el conductor me miraba preocupado. Apenas llegué al hospital a tiempo. Las enfermeras me apresuraron y di a luz a una hermosa niña, completamente sola, sin familia, sin apoyo. Mirando a mi hija, su manita sosteniendo la mía, tomé una decisión, ya basta. Al día siguiente, bloqueé sus números. Cuando intentaron contactarme días después, los ignoré. Cuando llegaron a mi puerta, los rechacé. 3 meses después, mi mamá me llamó, desesperada. ¿Por qué el banco congeló nuestra cuenta? Aquí está la cosa, aunque me habían ignorado durante años, nunca ignoraron mi dinero. Tenía un fondo fiduciario, nada grande, pero suficiente para vivir cómodamente. Mis abuelos lo habían creado para mí antes de morir, y mis padres lo administraron cuando era más joven. ¿El truco? Era todo mío cuando cumpliera 22 años. Yo había cumplido 22 justo un mes antes de dar a luz, así que, con la ayuda de un abogado, hice lo que debía haber hecho años antes, los corté financieramente. Habían estado sacando dinero de mi fondo fiduciario durante años, usándolo como su cuenta de ahorros personal, especialmente para la fiesta de compromiso de Daniel, pero ahora ya no había nada. Cuando mi mamá me llamó, su voz llena de pánico, no pude resistir. Pregunta a tu hijo favorito, dije, y colgué. Por un tiempo, hubo silencio, demasiado silencio. Esperaba que comenzaran a llamar de nuevo, pero no lo hicieron. Debí haber sabido que eso significaba que estaban planeando algo. Todo se vino abajo una mañana cuando abrí la puerta para recibir un paquete y encontré a mi mamá ahí. Estaba hecha un desastre, el cabello desarreglado, sin maquillaje, el estrés reflejado en su rostro. Ni siquiera me saludó. Simplemente pasó junto a mí y entró a mi casa como si fuera suya. ¿Qué demonios?, le exigí, siguiéndola dentro. Se giró hacia mí, su rostro rojo de furia. ¿Cómo pudiste, Sofía? Ahora sí recordó mi nombre. Congelaste nuestro dinero, estás fuera de tu mente. No pude evitar reír. ¿Nuestro dinero? No, mamá, mi dinero. El dinero que no debías tocar. Ella se burló. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Tenemos cuentas que pagar, tenemos responsabilidades. Tu papá y yo. ¿Te refieres a Daniel? La interrumpí, porque seamos honestas. Mamá, él es por quien estás preocupada. Ya no puedes pagar su boda, ¿verdad? Ella se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Ese no es el punto. Somos una familia. Las familias comparten. Nos estás castigando por un malentendido.
¿Un malentendido?, respondí, temblando de rabia pero manteniéndome firme. Me dejaste dar a luz sola. Mamá, me dijiste que lo manejara mientras tú celebrabas en su evento. No te debo nada. Sus ojos se oscurecieron, y por un momento, pensé que me golpearía. En lugar de eso, sonrió, fría y cruel. Oh, querida, dijo suavemente, no tienes idea de lo que has comenzado. Y con eso, se fue. No entendí sus palabras hasta 3 días después, cuando me entregaron papeles legales. Mis padres me estaban demandando, aparentemente. Habían estado sacando dinero de mi fondo fiduciario, asumiendo que yo no tenía problema con ello. Ahora, trataban de reclamar que, como usaron el dinero para gastos familiares, no tenía derecho a quitárselo. Era absurdo, pero lo peor de todo, Daniel también estaba en eso. Después de todo, pensé, tal vez, solo tal vez, tendría algo de decencia. Tal vez diría, esto ya es demasiado, pero no, estaba justo allí en la demanda, diciendo que parte del dinero había ido a mi apoyo cuando era niña, que, como lo usaron para alimentarme y darme hogar, les debía. Quería gritar, pero en su lugar, llamé a mi abogada. Mientras preparaba mi defensa, mi mamá lanzó una campaña de difamación contra mí. Le dijo a toda la familia que yo era codiciosa, una hija ingrata que les robaba en su momento de necesidad. Algunos familiares me contactaron para escuchar mi versión, otros estaban furiosos, llamándome egoísta y cruel. Lo peor de todo, mi tía Lidia, estaba furiosa. Tus padres te criaron por años, gritó por teléfono, ¿y así los recompensas? Haciéndolos sufrir. Apreté la mandíbula, haciéndolos sufrir, me dejaron dar a luz sola. Tía Lidia, no les importaba entonces, y no les importa ahora. Ella se burló, oh, por favor, tenían un evento que organizar, podías haber esperado. Colgué en su cara, eso fue todo, ya no solo estaba enojada, estaba harta. Si querían jugar sucio, les mostraría lo feo que podría ponerse. Si querían guerra, la tenían. Ya no era esa niña indefensa, tenía mi propia abogada, mi propio dinero, y lo más importante, tenía los recibos. Les contrademané, no solo para conservar mi dinero, sino para recuperar cada centavo que me habían robado durante los años. Cuando recibieron mi demanda, los mensajes y llamadas comenzaron a inundarme. Los mensajes de mi mamá estaban llenos de furia. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu propia familia? Después de permanecer en silencio durante todo el proceso, finalmente mi papá me llamó. Sofía, dijo, con voz cansada, pensemos esto bien, somos tus padres, no puedes hacernos esto. Respiré profundamente, lo hicieron ustedes mismos. Suspiró, mira, tu mamá está muy emocional, ya sabes cómo es. No lo dijo en serio. Lo dijo con cada palabra, respondí, cortante. Así como lo dijo cuando me dejó sola para dar a luz. Hubo un largo silencio. Luego, en un tono mucho más frío, dijo, estás cometiendo un error, y colgó. Un secreto descubierto. Semanas después del proceso legal, surgió algo inesperado durante una revisión financiera. Mi abogado encontró una cuenta de ahorros a mi nombre, pero era una que no reconocía. Investigamos más a fondo. Resultó que mis abuelos me habían dejado mucho más de lo que sabía, mucho más. Y adivinen quién estaba transfiriendo dinero de esa cuenta a la suya. Mis padres. Habían estado robando de mi fondo fiduciario, pero aún peor, habían estado drenando esta herencia separada durante años. Y lo mejor, esta no era una cuenta familiar, esto era robo, así de simple. No me costó mucho convencer a mi abogado de seguir cargos por fraude. Tan pronto como mis padres se enteraron, mi mamá cedió. El colapso. Ella llegó a mi departamento, golpeando la puerta como si fuera a romperla. Sofía, abre esta maldita puerta, gritó. La dejé gritar un rato antes de abrirla solo un poco. Sus ojos estaban desorbitados, su cabello desordenado, su rostro pálido. No era la mujer que solía alardear de su vida, perfecta. No, esta era alguien desesperada. ¿Por qué estás haciendo esto, Siseo? ¿Quieres que nos arruinen? Alcé una ceja. Me robaron. Durante años. Se burló. No seas tan dramática. Usamos ese dinero para cuidar de ti. No, respondí. Lo usaron para hacer fiestas para Daniel, financiar sus vacaciones y comprar cosas para ustedes, no para mí. Apretó la mandíbula. Está bien, tal vez tomamos un poco prestado, pero somos familia. La familia no te abandona cuando estás en trabajo de parto, respondí. La familia no te roba y luego espera simpatía cuando quieres tu dinero de vuelta. Su rostro se retorció. Luego, con veneno en la voz, dijo, siempre fuiste egoísta. Sonreí, y tú siempre pensaste que te saldrías con la tuya. Antes de que pudiera decir algo más, cerré la puerta en su cara. Los verdaderos colores de Daniel.
esperaba que mis padres lucharan contra mí, pero nunca imaginé lo que Daniel haría a continuación. Se comprometió, ¿verdad? Bueno, su prometida no sabía nada sobre la demanda hasta recientemente. Me llamó, esperando insultos. Contesté, pero en lugar de eso, escuché, Sofía, no sabía nada de esto, ¿podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería al día siguiente, y lo que me contó cambió todo. Daniel le había dicho que yo ofrecí mi fondo fiduciario para ayudar con su boda, que estaba feliz de compartirlo. Cuando se enteró de la verdad, se enfureció. Le dije que si no retira la demanda, la boda se acaba, dijo, apretando su taza de café tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No me voy a casar con una familia como esta. La miré, asombrada por su fuerza. Unos días después, Daniel me envió un mensaje, espero que estés feliz, arruinaste mi vida. Sin disculpas, solo culpas. Bloqueé su número. El punto de quiebre, para entonces, mis padres estaban acorralados. El caso de fraude estaba ganando fuerza. La boda de Daniel se estaba cayendo, y se ahogaban sin su salvavidas financiero. Luego, de la nada, recibí un mensaje de mi papá, hablemos, sin abogados, solo familia. Miré el mensaje, sabiendo que no habían terminado de luchar. Se estaban preparando para un último esfuerzo por manipularme, y yo estaba lista. La última confrontación, dudé en reunirme con mis padres. Sabía que no era un intento sincero de hacer las paces, era un último intento para que retrocediera, pero fui de todos modos, quería verlos retorcerse. Nos encontramos en un restaurante elegante, exactamente el tipo de lugar que a mi mamá le encantaba, elegante y controlado, donde nadie hacía escándalo. Lástima para ella, que no iba a jugar según sus reglas. Ya estaban sentados cuando llegué, los brazos de mi mamá estaban cruzados, sus labios tensos. Mi papá se veía exhausto, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Me senté y no me molesté en hacer cortesías. Está bien, hablen. Mi papá se inclinó hacia adelante, con voz baja. Sofía, esto ha ido demasiado lejos, somos familia. Estás destruyendo esta familia por dinero. Solté una risa amarga. No, ustedes destruyeron esta familia cuando me dejaron sola en trabajo de parto, cuando me robaron, cuando me demandaron. Mi mamá se burló. Oh, por favor, cuidamos de ti durante años. Merecemos algo por eso. Tuvieron un hijo, respondí. Ese era su trabajo. No les pagan por cuidar a su propio hijo. Ella se estremeció, pero no me detuve. Tomaron mi dinero durante años. Me mintieron, y cuando lo pedí de vuelta, intentaron destruirme. Así que no tienen derecho a sentarse aquí y hacerse las víctimas. Por primera vez, mi papá no pudo mirarme a los ojos, pero mi mamá insistió. No entiendes, ¿verdad? Siseó, necesitábamos ese dinero. Sin él, estamos arruinados. Incliné la cabeza. ¿Y de quién es la culpa? Silencio. Luego, en voz baja, murmuró, de la tuya. Me reí, una risa áspera y fea que hizo que su rostro se retorciera de furia. Eso sí que está bueno, dije. ¿Esperas que me sienta culpable después de todo lo que hiciste? Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos temblaran. La gente se volvió a mirar. Te crié, gritó, te di todo. Me levanté. No, mamá, tú le diste todo a Daniel, y ahora él te dejó a ti para limpiar su desastre, como siempre. Su rostro perdió color, y luego, como si fuera una señal, Daniel entró. El último enfrentamiento. Se veía destrozado, ojos inyectados en sangre, cabello desordenado. Probablemente su prometida había cancelado la boda, y parecía perdido, pero cuando me vio, su rostro se torció de rabia. Esto es tu culpa, gritó, arruinaste todo. Cruce de brazos. No, eso lo hiciste tú solo. Se acercó furioso, con los puños apretados. No tenías derecho. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No, respondí, calma y serena, pero soy libre. Su mandíbula se tensó. No eres nada. Nunca se supone que tuvieras ese dinero. Nunca se supone que, interrumpí, que me defendiera, que expusiera tus mentiras, que recuperara lo que era mío. Eres egoísta, escupió, una pequeña egoísta y amargada. Basta, gritó mi papá. Todos nos volteamos hacia él. Por primera vez, vi algo en su rostro que nunca había visto antes, arrepentimiento. Esto no es culpa de ella, dijo en voz baja, es nuestra. Mi mamá lo miró, sorprendida. ¿Qué? Se frotó las sienes. Nosotros lo hicimos. Consentimos a Daniel, lo habilitamos. Le robamos a nuestra hija y actuamos como si fuera nuestro derecho. La dejamos sola cuando más nos necesitaba. Me miró, y vi algo romperse en su expresión. Lo siento, Sofía. Y eso fue más de lo que esperaba.
las consecuencias. Mi mamá estaba furiosa. ¿Le estás pidiendo perdón? Siseó. ¿Después de todo? Sí, dijo él, porque ella tenía razón. El silencio llenó el aire. Por primera vez, mamá se dio cuenta de que había perdido. La demanda se retiró una semana después. Yo no los perdoné, no completamente, pero dejé que se desestimaran los cargos por fraude con una condición. Tenían que devolverme cada centavo que me habían robado. Pasaron años. Daniel nunca me volvió a hablar. Mi mamá nunca me perdonó. Hasta el día de hoy. Sigue diciéndole a quien quiera escuchar que arruiné a la familia. Y mi papá, lo intentó. Me mandaba cartas. Me llamaba en los cumpleaños. Pero nunca lo dejé entrar completamente. Algunas heridas no sanan. Y yo, crié a mi hija en paz. Construí una vida para mí sin ellos. Y nunca miré atrás. Gracias por leer. Nos vemos en la próxima historia. Mantente atento. Esta empresa era de mi madre. Le robaste todo. La voz de Amanda resonó en mi oficina mientras irrumpía en ella, sus tacones de diseñador golpeando con fuerza el piso de madera. Detrás de ella, un hombre en un costoso traje sostenía un maletín, irradiando la rígida confianza de un abogado corporativo. Soy Isabella Martínez. Tengo 42 años. Durante los últimos 15 años, he transformado Martínez Organics de un humilde puesto en un mercado de agricultores a una marca de belleza orgánica multimillonaria. Y ahora, mi hermana está aquí, tratando de arrebatármelo todo. El abogado aclaró la garganta y colocó su maletín sobre mi escritorio con un aire medido de autoridad. Señora Martínez, comenzó, tenemos pruebas de que las fórmulas originales y el concepto de su empresa fueron creados por Margaret Wilson, la madre de mi clienta. Estamos aquí para hablar sobre devolver la propiedad a su legítima heredera. Levanté una mano, silenciándolo. Antes de que sigas, ambos necesitan ver algo. Mi voz se mantuvo calmada, pero mis dedos temblaron levemente al alcanzar mi laptop. 15 años de frustración enterrada amenazaban con salir a la superficie. Amanda resopló, echando hacia atrás su cabello perfectamente peinado. ¿Qué podrías mostrarnos? Mamá me dijo todo antes de fallecer el mes pasado. Cómo te robaste su diario, cómo te aprovechaste de su generosidad. Sin decir una palabra, giré la pantalla de la laptop hacia ellos y presioné play. Las imágenes granuladas de la grabación de seguridad cobraron vida, mostrando una versión más joven de mí, sentada frente a Margaret en esta misma oficina, cuando aún era solo un pequeño espacio rentado. $5,000, dijo mi yo más joven, deslizando una propuesta de negocio sobre el escritorio. Eso es todo lo que necesito. Las ventas en el mercado de agricultores demuestran que a la gente le encantan estos productos. Margaret apenas miró los papeles antes de devolverlos. Isabella, cariño, esto es ridículo. Los cosméticos reales requieren químicos adecuados. Nadie va a comprar tus cremitas caseras. Observé cómo la expresión soberbia de Amanda empezaba a desmoronarse, pero había más. Pero estas son tus recetas, insistió mi yo más joven. ¿No quieres ser parte de algo más grande? Margaret soltó una carcajada, una risa seca y burlona. Esas fórmulas viejas, solo son tonterías que aprendí de mi abuela. Si quieres perder tu tiempo, adelante, pero yo no quiero estar involucrada. El abogado se removió incómodo mientras el vídeo continuaba, mostrando a Margaret firmando un documento. ¿Y esto?, preguntó mi yo más joven. Margaret hizo un gesto con la mano. Sí, te doy permiso de usar esas recetas. Francamente, me daría vergüenza que me relacionaran con ellas. Pausé el vídeo. El silencio llenó la habitación. El papel que firmó, dije, es una renuncia legal a cualquier derecho sobre las fórmulas o el concepto de negocio, atestiguado y notariado. ¿Quieren examinarlo? El rostro de Amanda se tiñó de rojo. Ella no quiso decir. Esto es solo la primera prueba, la interrumpí, sacando una carpeta gruesa. Tengo 15 años de evidencia. Cada ocasión en la que Margaret despreciaba este negocio, cada vez que le decía a la gente que le avergonzaba que su hijastra jugara con hierbas en vez de tener una carrera de verdad. Eso fue, hasta el año pasado, cuando alcanzamos los $50 millones en ingresos. El abogado ya estaba cerrando su maletín, sintiendo lo inevitable, pero yo no había terminado. ¿Quieres ironía, Amanda?, pregunté. Hace 5 años, Margaret vino a mí con la intención de invertir. Me ofreció $2 millones por el 10% de la empresa. Deslicé otro documento hacia ellos. La rechacé, pero, por supuesto, grabé esa conversación también. ¿Te gustaría escuchar a tu madre de repente diciendo que siempre creyó en mi visión? La voz de Amanda tembló. ¿Por qué? ¿Por qué guardaste todo esto? Me recliné en mi silla, dejando que los recuerdos de aquellos años difíciles me invadieran, los mercados bajo la lluvia, preparando lotes en mi diminuto departamento.
entregando pedidos en mi coche destartalado, mientras Margaret y Amanda vivían cómodamente, burlándose de mis esfuerzos. ¿Por qué tu madre me enseñó una lección importante cuando me rechazó? Dije. Me enseñó que la única persona en la que podía confiar era en mí misma, así que documenté todo, sabiendo que este día llegaría, el día en que alguien intentaría robar lo que alguna vez llamaron inútil. Amanda abrió la boca, pero la callé. Les sugiero que se vayan antes de que envíe estos vídeos a cada revista de negocios que muere por contar la verdadera historia de Martínez Organics. El abogado prácticamente arrastró a Amanda fuera de mi oficina, dejándome sola con el peso de mi propia preparación meticulosa. Tomé mi teléfono para llamar a mi abogado. Esta no sería la última vez que alguien intentaría reclamar lo que había construido, pero estaba lista, siempre lo estuve. Margaret nunca entendió que el éxito no solo es cuestión de ideas, se trata de tener la resiliencia para creer en ellas cuando nadie más lo hace, y de llevar registros realmente buenos. A la mañana siguiente, las consecuencias fueron inmediatas. Mis notificaciones en redes sociales estaban en caos. Amanda se había lanzado a la ofensiva, contando una historia cuidadosamente editada en la que me pintaba como la villana que había robado el legado de su madre. Tu hermanastra sí que sabe contar historias, dijo mi directora de Relaciones Públicas, Sofía, dejando caer un montón de publicaciones impresas sobre mi escritorio. Ha puesto en tu contra a la mitad de tu familia extendida. Leí algunos comentarios. Parientes lejanos con los que no hablaba en años de repente eran expertos en los orígenes de mi empresa, inventando historias sobre el sueño de toda la vida de Margaret de fundar un imperio de belleza. ¿Respondemos?, preguntó Sofía, con los dedos listos sobre su tablet. Todavía no, dije, desbloqueando mi disco externo seguro. Veamos qué tanto quieren empujar esto. Para el mediodía, Amanda había escalado la situación. Apareció en un programa matutino local, con lágrimas falsas brillando, asegurando que el último deseo de su madre era recuperar la empresa que yo le robé. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi padre. Isabella, sé razonable. ¿No puedes darle algo a Amanda, por la paz familiar? Me quedé mirando las palabras, recordando, la paz familiar. Esa misma frase que me dijeron cada vez que Margaret o Amanda me quitaban algo que era mío. Le respondí, ¿cómo cuando me pediste que le diera a Amanda mi fondo universitario? ¿O cuando Margaret te convenció de poner la casa a su nombre, por la paz familiar? Silencio. Entré al sitio web del canal de televisión y envié un aviso legal. En una hora, su equipo de abogados recibiría un expediente irrefutable demostrando que las declaraciones de Amanda eran difamatorias. Que se encargaran del problema. Señorita Martínez, llamó mi asistente desde la puerta. Debe ver esto en la tienda principal. Revisé las cámaras de seguridad. Amanda y 3 familiares estaban afuera, sosteniendo pancartas y advirtiendo a los clientes que Martínez Organics se construyó sobre secretos robados. Casi me reí. Si querían una batalla pública, se las daría. Presioné el intercomunicador. Sofía, ¿recuerdas a ese equipo de documentalistas que quería contar la historia de nuestra empresa? Llámalos. Diles que estoy lista. Para compartir qué, exactamente, todo. 2 horas después, las cámaras estaban grabando. Frente a mí, un cineasta reconocido. Entre nosotros, la evidencia de mi viaje, el primer permiso del mercado de agricultores, mis fórmulas escritas a mano, fotos de los primeros días. Empecemos desde el principio, dijo el cineasta. Háblanos del primer producto de Martínez Organics. Tomé un viejo y desgastado diario, el de mi madre biológica. Ella falleció cuando tenía 12 años, pero antes de irse, me enseñó sobre el poder de la sanación natural. Cuando mi padre se volvió a casar 3 años después, me sentí esperanzada. Margaret decía compartir mi pasión. Me dijo que tenía las recetas de su abuela, así como yo tenía las de mi madre. Con cuidado, pasé las frágiles páginas. Le pedí a Margaret que me enseñara sus recetas, con la esperanza de combinarlas con el conocimiento de mi madre, pero solo se rió, descartándolas como inútiles. Me las firmó sin pensarlo 2 veces, convencida de que estaba perdiendo el tiempo. El primer producto, un ungüento curativo, la fórmula ido de mi madre combinada con la infusión de caléndula de la abuela de Margaret. Lo perfeccioné, lo probé, colaboré con herbolarios para perfeccionarlo. Cada paso fue documentado, cada mejora cuidadosamente registrada. Sonreí al recordar aquellas largas noches mezclando y ajustando, sin saber en ese entonces que estaba creando lo que se convertiría en nuestro producto más vendido. El entrevistador se inclinó hacia adelante. Tu hermanastra dice que tu éxito se construyó sobre el legado de su familia. ¿El legado de su familia? Repetí. ¿El mismo legado que descartaron? Negué con la cabeza.
Tengo años de grabaciones de Margaret burlándose de estas recetas, llamándolas una tontería pasada de moda, pero yo vi su valor, honré ese conocimiento, lo evolucioné y lo convertí en algo extraordinario. La entrevista se extendió por horas, expuse todo, los rechazos, las luchas, la lenta y constante escalada desde los mercados de agricultores hasta las tiendas insignia, y lo más importante, la documentación sólida que probaba que cada logro era mío, cada innovación fue ganada. Mientras el equipo empacaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de Amanda. ¿Crees que eres tan lista con tus pruebas y tus registros? Pero, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la memoria de mamá? Pensé en Margaret, en cómo intentó comprar una parte de mi empresa una vez que encontró el éxito. Cómo, cuando los medios comenzaron a prestar atención, de repente se sentía orgullosa del negocio, como nunca reconoció los años que pasó ridiculizándome. Escribí. La memoria de Margaret está perfectamente preservada en los vídeos que guardé. ¿Te gustaría que los compartiera públicamente? Que todos vean la verdad. La respuesta llegó rápido, no te atreverías. Pero sabía que sí me atrevería. Así como me atreví a creer en mí misma cuando nadie más lo hizo. Así como me atreví a construir algo de la nada, asegurándome de que cada paso estuviera protegido. Minutos después, apareció otra notificación, esta vez del equipo legal de la estación. Estaban retirando la entrevista de Amanda y emitiendo una retractación. La evidencia que les envié era demasiado convincente para ignorarla. Fuera de mi oficina, los manifestantes seguían sosteniendo sus pancartas, gritando sobre legados robados. No tenían idea de lo que realmente significaba legado. No era solo tinta en viejas páginas, era visión, determinación y la voluntad de documentar todo cuando nadie creía en ti. Irónicamente, esa última lección, Margaret me la enseñó a mí, pero no de la manera que ella lo esperaba. A veces, las mejores lecciones vienen de aquellos que te muestran exactamente lo que no hacer. 3 semanas después, el documental se estrenó, lo vi sola, con una taza de té de hierbas enfriándose a mi lado, una mezcla basada en la receta original de mi madre. Los cineastas hicieron un trabajo increíble, contrastaron mis humildes comienzos en los mercados de agricultores con el imperio que Martínez Organic se había convertido. Pero los momentos más poderosos vinieron de las viejas grabaciones de seguridad. Un clip de hace 10 años, Margaret burlándose. No puedo creer que siga perdiendo el tiempo. Hace 7 años, productos de belleza natural, por favor. ¿Cuándo crecerá Isabella y conseguirá un trabajo de verdad? Y finalmente, hace solo 2 años, ella sentada frente a mí con una sonrisa forzada. Querida, siempre supe que tenías potencial. Hagamos de esto un verdadero negocio familiar. Los créditos comenzaron a rodar, y mi teléfono vibró sin cesar. El mensaje de Amanda llegó primero. Has destruido la reputación de mamá. Espero que estés feliz. No respondí. En su lugar, abrí otro mensaje, este de mi padre. Isabella, vi el documental, no sé qué decir, excepto lo siento. Debería haberte apoyado. Debería haber visto lo que Margaret estaba haciendo. ¿Podemos hablar? Antes de que pudiera escribir una respuesta, la voz de mi asistente se escuchó a través del intercomunicador. Señorita Martínez, la hermana de tu madrastra está aquí, insiste en hablar contigo. Dudé, luego, la curiosidad ganó, déjala pasar. La tía Ellen entró, luciendo más vieja de lo que recordaba, con una expresión seria, en sus manos, sostenía un viejo libro encuadernado en cuero. Encontré esto mientras revisaba las cosas de Margaret, dijo, dejándolo sobre mi escritorio. Es el libro de recetas original de nuestra abuela, el que Margaret decía que robaste. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas manuscritas, detallando remedios herbales y fórmulas de belleza, pero lo que me llamó la atención fueron los garabatos en los márgenes, escritos con otra mano. Esas son las notas de Margaret, explicó Ellen, de antes de casarse con tu padre. Intentó durante años hacer funcionar estas recetas. Quería empezar un negocio, pero fracasó. No pudo descubrir cómo modernizarlas, cómo hacerlas comestibles. La realización me golpeó. Esa era la razón por la que me resentía tanto. Ellen asintió. Cuando te vio tener éxito donde ella fracasó, bueno, ya sabes cómo era mi hermana, pero después de ver el documental, quería que supieras, nuestra abuela habría estado orgullosa de lo que construiste. Después de que se fue, me quedé mucho tiempo sentada, mirando el libro. Luego, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Amanda. La tienda insignia tiene una hermosa vitrina en la entrada. Me gustaría colocar el libro de recetas original de tu bisabuela allí, con una placa en honor a su contribución a las tradiciones de belleza natural, no porque lo exijas, sino porque es lo correcto. Su legado vive en cada producto que creamos, junto con las recetas de mi madre.
mis innovaciones y 15 años de trabajo arduo. Envié el mensaje, luego le escribí a mi padre. Café la próxima semana, solo nosotros. La respuesta de Amanda llegó primero, lo pensaré. Luego la de papá, dime la hora y el lugar. Una semana después, la vitrina fue instalada. El viejo libro estaba abierto en la página sobre la infusión de caléndula, la misma que utilicé en mi primer producto. Junto a él, estaba el diario de mi madre, abierto en su fórmula ido. Encima de ellos, una placa sencilla decía, honrando la sabiduría de los que vinieron antes, mientras forjamos nuevos caminos hacia el futuro. Esa tarde, mientras cerraba la oficina, noté un sobre mi escritorio. Dentro había una carta de Margaret, escrita justo antes de su muerte. Isabella, para cuando leas esto, Amanda ya habrá intentado tomar el negocio. Yo la puse a hacer eso, mi último acto de amargura, pero la verdad es que tú triunfaste donde yo fracasé. Tomaste esas viejas recetas y las convertiste en algo extraordinario. Fui demasiado orgullosa para admitirlo en vida, pero al menos puedo ponerlo por escrito ahora. El negocio es tuyo, te lo ganaste, Margaret. Guardé la carta en mis archivos, no porque la necesitara, sino porque era prueba de algo que siempre supe. La verdad había prevalecido, y ningún rencor podía deshacer lo que había construido. Al apagar las luces de la oficina, mi reflejo brilló en la ventana. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y llena de posibilidades. En algún lugar allá afuera, mi madre sonreía. Porque el verdadero legado no se trata solo de viejas fórmulas, se trata de creer en algo cuando nadie más lo hace, se trata de demostrar su valor. Y de asegurarse de documentar todo, por si acaso. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez, estén atentos.